Buen día, profesor. Soy el alumno Elmer Jamín Cuñi Quirós de ATI. En esta ocasión me ha tocado exponer sobre los microprocesadores AMD. Primeramente, ¿qué es AMD? AMD es la abreviatura de Advanced Micro Device. Esta es una empresa multinacional de tecnología en Estados Unidos que esta se lo fundó en 1969. Esta empresa se dedica al diseño y a la fabricación de procesadores y tarjetas gráficas. Esta empresa compite con Intel, que también es otra empresa de microprocesadores que también es reconocida. Sus procesadores Ryzen son los más conocidos, la CEPID. Este ha obtenido reconocimiento en los portátiles de las computadoras. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la historia del procesador de AMD. La historia de AMD se caracteriza por su lucha por competir con Intel en la fabricación de microprocesadores de Intel por 86. Inicialmente, AMD creó copias de los procesadores de Intel mediante ingeniería inversa, pero luego logró iniciar la fabricación de procesadores por 86 en 1982, aunque Intel canceló el contrato en 1986. AMD se vio obligada a desarrollar sus propias versiones de los procesadores de Intel. Después de una batalla legal con Intel, AMD recibió una compensación de más de $1.000 millones. Desde entonces, nuevos procesadores han seguido innovando y lanzan nuevos procesadores, como el AMD Athlon 64x2 y el AMD Ryzen, así como las tarjetas gráficas como el R Vega. En 2022, AMD logró superar a Intel en valoración bursátil por primera vez en su historia. Aquí podemos ver al fundador Jerry Sanders, que fundó AMD. Ahora les voy a hablar sobre la generación y evolución de AMD. Generación K5 de 1996. Esta generación K5 de 1996 fue una línea de microprocesadores por 86 lanzada por Avant Micro Davis AMD, competencia directa de los procesadores Intel Pentium de gama baja. Aunque no logró superar los Pentium en sus términos de rendimiento, sentó las bases para futuros desarrolladores de AMD en el campo de los procesadores de alto rendimiento. Los procesadores más importantes de esa generación fueron el AMD K5PR75 y el AMD K5PR166. El AMD K5PR75. Esto fue uno de los primeros modelos que se lanzó dentro de la generación KS5. Esta tiene una velocidad de reloj de 75 MHz, 90 MHz y 100 MHz respectivamente. Ahora les voy a hablar sobre AMD K5PR166. Este procesador fue la versión más potente de la serie K5 y alcanzó una velocidad de reloj de 133 MHz. Fue modelo de mayor rendimiento de la generación K5. Ahora seguiremos con la siguiente generación, la generación K6. La generación K6 de AMD fue lanzada en 1997. Esta fue una línea de microprocesadores que mejoró significativamente el rendimiento de AMD y los colocó en competencia directa con los procesadores Pentium de Intel, que era otra empresa de procesadores. Esta generación introdujo características como la tecnología de punto flotante, el Super 7 y una memoria caché L1 de mayor capacidad, lo que resultó en un mejor rendimiento en aplicaciones multimedia y gráficos. La generación K6 ha recibido en el mercado y estableció a AMD como un competidor directo de la industria de los procesadores. Aquí, como podemos ver, vemos otros dos procesadores que fueron los más importantes en su generación: el AMD K6-2 y el AMD K6-3. El AMD K6-2. Esta fue lanzada en 1998. Este procesador ofreció una velocidad de reloj que iban desde 266 MHz hasta 550 MHz. Esta introdujo características como el soporte para instrucciones multimedia y una memoria caché L2 integrada. Y ahora el AMD K63. Esta fue introducida en 1999. Este procesador
fue una versión mejorada del AMD K62. Esta ofrecía más velocidad de reloj de hasta 550 MHz y si presentaba una caché de L2 mejorada a lo que tenía la K62. También incluía el conjunto de instrucciones multimedia 3D No Professional. Ahora les voy a hablar sobre la siguiente generación, la generación Athlon. La generación Athlon de AMD fue lanzada en 1999. Fue una línea de microprocesadores por 86 que estableció a AMD como un competidor fuerte en el mercado de alto rendimiento. Esta ofrecía mejoras significativamente en velocidad, en rendimiento y capacidad de memoria a las anteriores procesadores que tuvo AMD. Esto hizo que consiguiera popular para entusiastas y que los usuarios de PC estuvieran alegres de sus procesadores, ya que esto les beneficiaba a ellos. Aquí he presentado tres procesadores: eh, el AMD Athlon Thunderbit, el AMD Athlon MP y el AMD Athlon XP. El AMD Athlon Thunderbit. Esta fue lanzada en 1999 a 2000, entre esa época. El Athlon Thunderbird presentaba ya velocidades de reloj de hasta 1,4 GHz de velocidad. Fue uno de los procesadores más potentes y populares de la época. Creo que fue uno de los más populares de la generación Athlon. Ahora el AMD Athlon XP que está en el medio, este que está de moradito, ya este fue introducido en 2001. Este Athlon presentaba una arquitectura mejorada y tenía una versión de reloj que iban desde 1.33 GHz hasta 2.2 GHz. Fue altamente valorado por el público gracias a su rendimiento en aplicaciones y juegos. El AMD Athlon MP. Este fue diseñado para estaciones de trabajo y servidores. El Athlon MP fue lanzado en 2001. Este ofrecía soporte para los sistemas multiprocesadores y tenía una versión de reloj de hasta 1.2 GHz. Ahora hablaré de la siguiente generación, la generación Phenom. Bueno, esta generación fue lanzada en 2007. Esta introdujo de alto rendimiento con arquitectura de núcleo cuádruple, mejorando la capacidad de multitarea y el rendimiento general en aplicaciones exigentes. Bueno, estos dos procesadores son los más populares de su generación. El AMD Phenom X4 que está en la izquierda y el AMD Phenom X6 que está a su derecha. Bueno, el AMD Phenom X4, este se introdujo en 2007 y fue uno de los primeros procesadores de escritorio AMD con una arquitectura de núcleo cuádruple. Este ofreció una velocidad de 2.0 GHz y era conocido por su rendimiento multitarea y capacidad para ejecutar aplicaciones exigentes. Ahora voy a hablar sobre el AMD Phenom 2x6. Este se lanzó en 2010. Este contaba con 6 núcleos y tenía una velocidad de reloj de hasta 3.3 GHz. Esta fue una opción popular para los usuarios, ya que esta tenía una tasa, ya que tenía un alto rendimiento en tareas intensivas para el CPU, como edición de videos y renderizado. Ahora les voy a hablar sobre la generación Bulldozer. Bueno, la generación Bulldozer de AMD se lanzó en 2011. Esta fue una línea de microprocesadores que introdujo una nueva arquitectura de múltiples núcleos. Los procesadores Bulldozer presentaban un módulo de CPU compartidas que permitían mejor rendimiento en tareas multinúcleo y una mayor eficiencia energética. Estas tuvieron sus limitaciones por el tiempo, pero fueron uno de los modernos porque tenían la capacidad de multitarea y sus aplicaciones requerían alto rendimiento. Escogí los dos mejores de su generación, el AMD FX 8150 que está en la izquierda y el AMD FX 8350 que está a la derecha. Esta fue lanzada en 2011. Este procesador contaba con 8 núcleos. Fue el modelo insignia de la generación Bulldozer. Esta presentaba una velocidad de base de 3.6 GHz de reloj
y alcanzaba la velocidad hasta 4.2 GHz en cargas de trabajos intensivas. Ahora el AMD FX 8350, que está a la derecha, ese fue introducido en 2012. Este procesador también contaba con 8 núcleos, pero este ofrecía una velocidad de reloj base de 4.0 GHz y en su modo turbo core de hasta 4.2. Este fue bien valorado por su rendimiento en aplicaciones de multitarea y su capacidad de overclock. Ahora la última generación, la generación Ryzen, la generación moderna, por decirlo así. La generación Ryzen, esta fue lanzada en 2017. Esta introdujo procesadores de alto rendimiento con arquitectura de múltiples núcleos, mejoraba significativamente el rendimiento en las multitareas y estableció a AMD como una de las opciones competitivas en este mercado de procesadores. En esta generación puse cuatro, el Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Ryzen 3, este es un procesador de gama de entrada. Contaba con 4 núcleos y con 4 hilos. Era mayormente ideal para tareas diarias y juegos de nivel básico. O sea, no era un gran procesador, pero sí cumplía las expectativas. El Ryzen 5. El Ryzen 5 fue introducido en 2019. Este procesador cuenta con núcleos y con 12 hilos. Presentaba una velocidad de reloj de hasta 3.8 GHz y tenía un modo turbo core de 4.4 GHz. Destacó por su precio y rendimiento, su calidad-precio, y este fue popular entre los usuarios de juegos y de multitarea. Ryzen 7. Este fue lanzado en 2017. Este procesador de 8 núcleos y de 16 hilos ofrecía una velocidad de hasta 3.6 GHz y un modo turbo core de hasta 4.0 GHz. Fue altamente valorado por los usuarios gracias a su rendimiento en multitareas y su capacidad de overclock. AMD Ryzen 9. Procesadores de gama alta con hasta 16 núcleos y 32 hilos. Este ofreció un rendimiento extremadamente para tareas muy exigentes, o sea, como la edición de videos, renderizado de 3D y de alta gama para videojuegos. Este procesador fue uno de los mejores de la generación Ryzen. Bueno, en conclusión hemos visto cómo Ryzen, desde su historia, hemos visto de que Ryzen era como que intentaba como copiar a Intel, pero con sus propios mini procesadores, microprocesadores, hasta que hubo alguna denuncia ilegal y se hizo que crear sus propios microprocesadores. Yo creo que esto le favoreció, ya que hemos visto cómo AMD a esas circunstancias ha podido mejorar sus procesadores, ya que los procesadores que ellos sacando por generación han sido mejores. Hasta la actualidad se usan algunos que a veces son mejores que Intel. Bueno, yo he catalogado esta generación según el rendimiento que hubo en su época de estos procesadores. Estos fueron los más importantes, ya que hubieron varias generaciones de Ryzen, pero estos yo los catalogué porque eran más importantes, tuvieron más impacto en la gente, en los usuarios, y tuvieron un gran beneficio en el mercado de microprocesadores. Gracias.